nueva normalidad. Es el concepto más repetido, el más ansiado, el más esperanzador, y aunque no sabemos exactamente en qué consistirá, desde Bombas Gens Entredart tenemos claro que cuando llegue os vamos a querer a nuestro lado. ¿Preparados? ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenkids. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Miguel Ángel Escrivá Blasco. ¿Cuál fue tu primer contacto con tu disciplina artística? Mi primer instrumento fue la guitarra española que me regaló mi padre sobre los 8, 9, 10 años, no recuerdo bien. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Mi instrumento favorito es la guitarra porque acudo a ella para la composición y para tocar cualquier versión que me guste. Pero desde luego, como divertido, la batería. La batería me ha tenido grandes momentos. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? En mi casa, por parte de mi padre, rock and roll, pop clásico, en su gran mayoría los Beatles, los Tops son el grupo de él, pero bueno, pues esto, los Kings, Stones, Chuck Berry, por ahí va la cosa, la vieja escuela del rock. Y por parte de mi madre, más funky, disco, yo creo, más Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Linda Ronstadt también, recuerdo que nos lo ponía mucho en el coche. Ah, y también Boney M, claro, Boney M. ¿Qué música escuchabas de pequeño? La música que escuchaba de pequeño, pues básicamente era esta, la que ellos ponían, y yo creo que se transformó además en algo que además acabamos pidiendo. Los Beatles en su gran mayoría. Los Beatles ha sido vía intravenosa desde bien pequeños. Mi padre nos explicaba las armonías vocales, este tipo de cosas. En el coche sobre todo. El coche era un sitio donde filtraba muy bien toda aquella escuela. ¿Tus padres te dejaban hacer música, teatro o cualquier actividad artística de pequeño? No, nuestros padres nos animaban más bien a estudiar, cosa que, bueno, hicimos caso omiso. A duras penas sacábamos los cursos adelante, pero bueno, cuando vinimos con el cuento de la música, no creas que nos animaran demasiado. Mi padre, supongo que con la resignación de ver y aceptar que no íbamos a ser ningunos licenciados, pues optó por acompañarnos a los ensayos y adoctrinarnos en esto de la música. Siempre de una manera, la verdad que bastante seria, o sea, muy amistosa, pero como que se lo tomó muy, muy a pecho desde el primer día. Luego ya nos dejó solos, cuando el local de ensayo empezó a oler a cerveza. ¿Te llevaban a conciertos, museos, obras de teatro cuando eras pequeño? Sí, nos llevaban a conciertos, nos llevaban al cine, teatro no recuerdo que nos llevaran demasiado. Museos tampoco. La verdad que no, en eso tampoco, claro, supongo que en los 80 no había la misma propuesta cultural que hay hoy en día. Pero vamos, que nada especial, nada que destacar. Conciertos tampoco hacían demasiados, no sé, es que tampoco... Dejémoslo en que no demasiado. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿De más mayor? Pues con ser mayor me conformo. Llegar a la vejez con buena salud y bien rodeado, nada más. ¿Reñías con tus hermanos? Con mis hermanos he discutido de una manera sana y natural. No ha habido grandes rencores ni ninguna herida que hayamos podido curar en el momento. Discusiones normales y habituales de tres pequeños, a lo mejor teniendo disputas por los juguetes o este tipo de cosas. O me toca a mí comerme la punta del pan y no a ti. ¿Qué hacías durante el verano? Bueno, nosotros desafortunadamente fuimos unos niños de ciudad. Tuvimos la suerte de algunos veranos pasarlos
en el pueblo materno. Por parte de mi padre hicimos también algunos en verano, en Cullera, perdón, pero a partir como de los 11, 12 años nos tocó chupar ciudad y aquí estuvimos, envidiando a la gente que tenía el lugar de veraneo y este tipo de cosas. Supongo que eso nos hizo también involucrarnos más en la música y bueno, escuchar mucho y tirarle horas al instrumento y a la música, en definitiva, largas conversaciones con nuestro padre sobre Beatles y este tipo de cosas que ya comentaba antes. ¿Extrañas algo de tu niñez? ¿Extraño algo de mi niñez? Sí, supongo que la niñez tiene mucho ingenuo y en ese sentido yo era bastante feliz, no he tenido nunca una visión, ni me he cuestionado demasiado lo que iba a pasar mañana. Entonces vivía cada momento sin preocuparme de nada más y eso supongo que es muy extrañar para todos. Eso yo creo que es lo más destacable, desde luego. No, recuerdo llegar a casa con problemas de matemáticas y decirle a mi madre, me acordaré perfectamente, con 9 años o así, decirle, mamá, me han puesto 5 problemas, tengo 5 problemas que hacer, tengo 5 problemas que resolver, y mi madre en la cocina decirme, yo más de 100. Así que, bueno, pues en ese estado de absoluta ignorancia estaba la felicidad, que ahora no, pues a lo mejor no tenemos de la misma manera. Cuéntame tu mayor travesura. Mi mayor travesura... Fuimos a comer a casa de un amigo de mi padre, Batería, me acuerdo, Colele, se llamaba, y Batería Brunola más. Y en una de esas nos bajamos con su hijo al solar que había debajo de su finca, vivía en Patraix, y bueno, a los 10 minutos estaban los bomberos desalojando la finca. Habíamos pegado fuego a todo aquello y bueno, pues fue una de las travesuras más destacables dentro del resto que hicimos, como 3 hermanos prácticamente de la misma edad que íbamos arrasando con todo. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Durante mi tiempo libre, pues ahora mismo envidio lo que es eso, es decir, no sé, entre la paternidad y la música, que es algo que se crea precisamente de horas muertas. Creo que todos cuando estudiamos, trabajamos, le dedicábamos a la música ese tiempo de ocio, se convierte en nuestro trabajo y entonces confundes lo que es tiempo libre con lo que es dedicación a tu profesión. Ahora mismo no sé si tengo tiempo libre o no. Supongo que a altas horas de la noche, cuando ya no puedo más, me pongo alguna película o leo algo, pero no cuento con que haya tiempo libre, salvo cuando me voy a los bares por la noche y este tipo de cosas. Y me veo con los amigos. ¿Qué es lo mejor y peor de esta cuarentena? Lo mejor de la cuarentena es estar con los nuestros, pero no poder estar con todos los nuestros es lo peor. ¿Qué le recomiendas a los niños y niñas que les gusta cualquier tipo de expresión artística? Bueno, que se diviertan, que lo tomen por la parte divertida. Creo que la cultura, el arte, la lectura, este tipo de cosas deben ser atractivas, no resultar una obligación. Todo a nivel artístico empieza con un atisbo natural de atracción absoluta y se convierte en algo porque le añades dedicación y trabajo. Pero debemos empezar por lo más seductor. Debe ser esta cosa natural de atracción y que lo disfruten desde el primer día. Creo que para aprender a tocar la batería lo último es enseñar solfeo, sino hacer que aporreen, ponerles música, que toquen encima de ellos. La pintura supongo que es lo mismo, la lectura, qué gran error de nuestra infancia cuando nos obligaban a leer La Regenta, o este tipo de lecturas que nos provocaba un rechazo mayor que una atracción. Con lo cual, bueno, luego vino Harry Potter y este tipo de cosas que hizo que los niños entendieran
que había algo detrás de las palabras escritas. ¿Qué le recomendarías a los padres y madres a cuyos hijos les interesen las actividades artísticas? Eso mismo, que no lo convierta en una obligación, que no sea lo único, que no se obsesionen con esto. Creo que hay mucha gente obsesionada de la misma manera en que un padre se puede equivocar obsesionándose que su hijo puede ser un estudioso de la medicina. Con la música o el arte puede pasar lo mismo. Ponerlo todo tan fácil puede provocar al final un rechazo o un despiste absoluto. Supongo que mantener un equilibrio entre ponérselo fácil y no. Como decía, nosotros al principio tuvimos más bien rechazo y eso puede hacer que tú saques tu parte más obsesiva con tu pasión y cuando luchas contra este tipo de adversidades es cuando realmente puede que te estés convirtiendo en alguien que está convencido de lo que ha elegido. Si no te conociera y te preguntaría quién eres, ¿qué me contestaría? Bueno, me pasa. A ver, si yo no te conociera... Vale. Pensaba que me decías que lo contrario. Si yo no te conociera y te preguntara quién eres, ¿qué me contestarías? Pues diría mi nombre y a lo que me dedico. Soy músico y toco en diferentes bandas. La verdad que la música no es, a estas alturas o a las alturas a las que yo estoy, no puedes ser representado por una única cosa. Yo toco en diferentes proyectos y ante todos ellos destaco el denominador común es que soy músico, en definitiva. Un músico de barrio, de Patraix. Por último, te planteamos un reto. Menciona a 2 amigos o amigas tuyas para que participen en esta entrevista. Bueno, pues mi reto va para 2 personas que navegan también entre pintura y música. El primero que voy a mencionar no es músico, pero es buen conocedor, es más bien musicólogo, tiene una mano alzada para la pintura como pocos. Ha desarrollado una técnica con un simple bolivic que te deja alucinado. Y él es Caco Pasquel, nuestro amigo murciano-valenciano. Y el otro es Gerardo Sanz, líder de Huracán Romántica, ex cantante de La Pulquería, que, ilustrador y músico y compositor. Alguien que maneja muy bien las 2 disciplinas y anda muy inmerso en ellas 2. Creo que será interesante que nos cuenten su propia historia. Así que nada, ha sido un gusto y nos vemos más pronto que tarde. Ánimo a todo el mundo. Chao. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Saludos desde Matisse Club. Recuerden que cuando termine la crisis y el confinamiento les esperamos en Le Petit Matisse, todos los domingos por la mañana en Matisse Club. Espectáculos, teatro, música en directo, lo mejor para su familia y sus peques. Benvinguts a Valenquit.